Mire usted lo que pasó con diputadas del Partido del Trabajo que acompañaron a un grupo de personas para hacer valer un amparo. Los estaban tratando de lanzar de su hogar. Los acompañaron a las diputadas del Partido del Trabajo a esa actividad, a esa presentación de un amparo. No solamente no se los reconocieron, sino que aparte fueron sacadas con lujo de fuerza, sí, de las instalaciones del Poder Judicial. Lo dieron a conocer a través de el propio canal del Congreso en una conferencia de prensa. Está muy molesta Norma Piña. La diputada Rosete, junto con otras legisladoras, Margarita García, Ana Karina Rojo, señalaron las irregularidades que se cometieron en contra de ellas por parte de la ministra Piña, que les habría encargado a los policías auxiliares, ni siquiera son preventivos. Incluso hicieron el señalamiento a García Harfuch para que ponga elementos calificados a cuidar a Norma Piña y los lugares donde está el Poder Judicial. Son los juzgados de distrito, los lugares donde dicen se protege a los delincuentes y a las personas que van a hacer algún trámite, pues no solamente no les hacen caso, sino que siendo diputadas, representantes populares, no solo no les permitieron la entrada, sino que golpearon a una de ellas, se llama María Rosete. Es increíble el nivel de, no de ambivalencia, es un nivel de poca tolerancia a la crítica, poca tolerancia incluso para atender a legisladoras que se entiende tienen fuero, no deben ser molestadas, menos maltratadas por elementos policíacos. Así ocurrió, pero el antecedente es este, vea usted. Cuando ya se anuncia por parte de la Cámara de Diputados el recorte al Poder Judicial, al presupuesto del Poder Judicial, la eliminación de fideicomisos, le ha pegado duro a la ministra Norma Piña, y me imagino que a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues es que si Norma Piña manda a los policías a golpear diputadas, pues ¿cómo se puede entender de otra manera? Es una especie de frustración por no tener a modo al PRIAN para que les resuelva el asunto del dinero. Sus grandes beneficios fueron tocados, tocaron sus bolsillos, tocaron lo que les duele, el pago a jardineros, los iPads para los trabajadores, las comilonas, las trocas blindadas, lo que es incluso la reparación de sus residencias, porque son residencias, ellos no pueden vivir en casitas. Pues esto tuvo consecuencias lamentables para las diputadas. El antecedente es todo esto que se ha dado a conocer. La iniciativa para que dentro del Poder Judicial no existan otros fondos y fideicomisos de lo que expresamente prevea su propia ley orgánica, que los extingan y el dinero sea entregado a las arcas de las que ya no sabremos en qué sería usado. La propuesta ya está en la Cámara de Diputados, fue iniciativa de el propio Ignacio Mier Velasco. Entre las prestaciones que señaló que reciben apoyos a sus familiares, recursos para contratación de personal, 540,930 pesos mensuales, estímulo de antigüedad, 1,000 pesos, 1,000 mensuales, pago de defunción, 615,000 pesos, ayuda de gastos funerarios, 30,000 pesos, seguro de vida, 12 millones, entre otros. Ha sido objeto de múltiples señalamientos, todos los gastos fastuosos que tienen ministras y ministros, y la propuesta está, apenas se va a recibir el paquete económico, iniciará lo que es el análisis del mismo para ver qué es lo que le van a recortar. El INE no ha quedado fuera de todo esto, pero estamos en el Poder Judicial. Le digo que estamos en el Poder Judicial porque este anuncio generó este conflicto que no se ha dado a conocer, curiosamente, por los medios de comunicación. Ellas son las diputadas del Partido del Trabajo que denunciaron estos hechos. Ella es María Rosete, la que ve usted en pantalla. Está la diputada Ana Karina Rojo y está la diputada Margarita García acompañando esta denuncia pública en la misma Cámara de Diputados. Diputadas y diputados del Partido del Trabajo, muchísimas gracias por este acompañamiento. Y quiero decirles que es lamentable la actuación de la policía de la Ciudad de México. Es la policía auxiliar, para ser más precisa. No entiendo cómo se trata de impedir
que la ciudadanía ejerza su derecho a interponer los recursos legales para poder recuperar su espacio, su vivienda. No entiendo el por qué las instituciones dejan mucho que decir en este país. No entiendo por qué el uso de la fuerza ante un grupo de personas que solamente querían interponer su derecho para un amparo, su derecho al amparo para poder recuperar su vivienda. El día de hoy, acompañados de varios diputados, acudimos en ese acompañamiento para hacer llegar ese recurso al juzgado correspondiente. Y nos encontramos de inicio la barrera de un grupo de policías incapacitados totalmente para estar ahí presentes en el tribunal y estar cuidando el resguardo. Y digo incapacitados porque no tienen la suficiente preparación como para poder enfrentar este tipo de situaciones. El tener una policía no capacitada para este tipo de casos es lamentable, porque suceden situaciones lamentables como el día de hoy lo enfrentamos en los pasillos del tribunal. Golpes por todos lados, los policías gritando que sacaran el arma, un acto de provocación para las personas que estaban afuera en espera de la respuesta de la comitiva que había entrado a depositar los recursos legales. Y ante esta situación, siendo ellos testigos presentes de los golpes que estábamos recibiendo y del trato que se nos daba, pues fue provocarlos estando ellos presentes, y evidentemente ahí desató la furia de todos, que derivó en este tipo de situaciones. Hacemos responsable a las autoridades correspondientes, hacemos responsable a los policías auxiliares. Quiero decirles que esta situación nos pone en riesgo a todos, los hacemos responsables de nuestra integridad física, porque a partir del día de hoy creo que estamos totalmente expuestos. Como diputados no tenemos ninguna garantía de no poder ser agredidos, y solo por el simple hecho de defender los derechos de personas que han sido despojadas. Delito que ya es muy frecuente y cotidiano a lo largo y ancho de este país. El delito de despojos parece ser que ya es una epidemia que se sufre en todos lados. Poder Judicial. Este tema de corrupción que se ha dado dentro del Poder Judicial, otorgando los amparos para los despojos, es incongruente. Es un tema de corrupción. Los diputados y las diputadas estamos urgentes por legislar en esta materia. No podemos seguir permitiendo que haya tanta arbitrariedad y llegar a esta situación de violencia para defender al pueblo de México. El Poder Judicial no se ha dado, no ha tenido correspondencia conforme lo mandata la ley. Ellos tienen que ser imparciales y tienen que dictar la ley como debe de ser. Pero claro es que hay intereses personales, intereses privados ahí para los despojos y los desalojos. Así que insistimos aquí en la Cámara de Diputados para que se reforme en esta materia. No podemos permitir que sigan haciendo esta labor tan importante, ya lo decía nuestro presidente en la mañana, de los recursos que ellos utilizan para defender a personas que son delincuentes, y que a su vez en este tema de desalojo, como dijo la diputada Rosete, se ha dado a nivel nacional, y que ellos siguen respaldando a estos delincuentes. No más, e insisto, que el Poder Legislativo tiene que reformar a este poder. Muchísimas gracias. Bueno, a los medios de comunicación, mire, a todas las García. personas que fuimos objeto, pero que además fuimos testigos, como la diputada Rosete fue golpeada por el hecho de quererla sacar de una institución que está obligada a escuchar y que es una institución de impartición de justicia. Consideramos los diputados del PT que esta agresión que ellos hacen, esta no es la primera ocasión. Yo fui objeto también el día 28 de diciembre del 2020
2021 y le decimos a Harfuch que no es la técnica para seguir tratando al pueblo de México por solamente acompañar a los compañeros que son desplazados de sus viviendas en la zona de Tepito y que un juez arbitrariamente no aceptan el amparo y que a eso fuimos a acompañarlos. Es lamentable cómo se siguen dando los hechos. Yo quiero hacer un llamado muy enérgico a los gobiernos, a las autoridades, principalmente a quienes hoy creemos y consideramos que estos hechos son atrasados. No debe nunca más haber represión a ningún ciudadano, porque hoy nuevamente volvimos a vivir en carne propia y ser testigos de cómo las agresiones a los representantes populares, solo por el hecho de pedir que nos permitieran la entrada y acompañar a los compañeros para entregar los amparos que ellos llevaban. Entonces, en este sentido, de verdad, lamentamos mucho que siga sucediendo esto, que los policías se sigan conduciendo como los que se conducían anteriormente. Bueno, el tema central de esto es el recorte al presupuesto del Poder Judicial. Son respuestas normalitas de agresiones a diputadas, y fue por parte de elementos de seguridad. Claro que ahí tiene que ver García Harfuch y tendrá que explicar bajo qué criterios utilizaron la provocación, sobre todo la agresión física a las diputadas del Partido del Trabajo, que tienen razón. Si eso le hacen a una diputada, ¿se imagina usted que no nos pueden hacer a nosotros como ciudadanos? Y son enviados por Norma Piña, pues claro, si están detectados todos los diputados y diputadas que no pertenecen al PRIAN, el PRIAN RD o al Movimiento Ciudadano, que son los que la defienden. Fuera de ahí, cualquier otro, identificado sobre todo con Morena, con Partido del Trabajo, con Partido Verde, van a ser objeto de este tipo de irregularidades. Y es el llamado a García Harfuch para que ponga elementos que no pueda controlar la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de todo, es la cabeza del Poder Judicial. Ella misma preside el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿quién les va a llamar la atención? ¿Quién les va a cuidar las manos? Muy bien por el hecho de que les recorten el presupuesto que piden de 84,000 millones de pesos y aparte desaparecer esos fideicomisos que sabrán qué se gastan, nadie les audita, no hay auditorías porque son autónomos, porque nadie los puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Y quienes se atreven a pedir justicia, el caso de las diputadas del Partido del Trabajo, como es el caso de Margarita García, Ana Karina Rojo y la diputada María Rosete, pues sufren las consecuencias, hasta una serie de provocaciones por parte de los propios elementos, que seguramente, pues, ni modo que, pues cuánto le puede costar a Piña, a la ministra Norma Piña, el tener al servicio de ella y de los juzgados a elementos de la policía auxiliar. Pues cualquier cosa. Digo, se llevan fuerte y aparte trabajan con casos muy pesados. Es lamentable que las reacciones sean con este tipo de actitudes que no abonan en nada y que urge, y saben las diputadas, lo dijeron ahí, es imperativo ejercer reformas de fondo al Poder Judicial, que se encuentra en protección a delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes. Eso debe cambiar cuanto antes. Pues otra rayita al tigre, ya ni se le notan a la ministra Norma Piña, que es la cabeza del Poder Judicial. A ver si con esto las diputadas se dan cuenta de por qué el pueblo de México les pide que actúen cuanto antes, que no dilaten, que no se tarden tanto en reaccionar a las acciones que ellas mismas han visto y han vivido en carne propia de parte de la ministra Norma Piña. Estaremos atentos porque esta denuncia, esta no va a parar ahí en esta conferencia de prensa. Estaremos atentos a todo esto.